Hermanos, hermanas, amigos, érase una vez en un barrio de Puerto Plata una vecina problemática. De esa vecina que quizá usted ha tenido por ahí. Fue hace mucho tiempo, yo no recuerdo los detalles, pero sí recuerdo que con esa vecina problemática mi padre tuvo una especie como de conflicto, no recuerdo bien. Lo que sí recuerdo es que un día la vecina enojada entra a su casa, saca una tremenda bocina, la pone en posición apuntando a nuestra casa y decide dedicarle una bella canción a mi padre y a toda su familia. ¿Cómo olvidar esa canción? Tanto así que creo que recuerdo la primera estrofa. Esa canción en dedicatoria a mi padre y a nosotros, recuerdo que en su primera estrofa decía como algo así: rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho. Si usted se crió en un barrio, o vive, o sigue viviendo en un barrio como yo, es muy probable que usted sepa que esta canción es la famosa canción Rata Inmunda de Paquita la del Barrio. Y esta canción no es otra cosa que una lista de los insultos más creativos que alguien le pudiera hacer a un hombre. Y entre esa lista de insultos, en esa primera estrofa, hay una palabra muy peculiar que, meditando en esa palabra, yo quisiera iniciar esta conversación en esta mañana. Y es la palabra adefesio. Es muy probable que muchos de nosotros, la primera vez que hayamos escuchado esta palabra, haya sido precisamente en esta canción. ¿Y qué es adefesio? La palabra adefesio significa en español algo que es raro, feo, ridículo, extraño, extravagante. ¿Y por qué empiezo con esto? Porque aunque usted no lo crea, la palabra adefesio, según especulan algunos estudiosos de la lengua, es muy probable que tenga mucho que ver con la carta de Pablo a los Efesios que acabamos de leer hoy. Resulta que en el idioma latín, en un idioma que antes se leía la Biblia, la expresión a los Efesios en latín suena igual que la palabra adefesio. Y muchos se preguntan, pero ¿cómo esta palabra cogió una connotación tan negativa? Algunos especulan y dicen, no, lo que pasa es que seguramente los habitantes de Éfeso eran gente ridícula, extravagante. Ellos hacían rituales a sus dioses que eran cosas extrañas, quizás es por eso. Pero otros van un poco más allá y dicen, mira, quizás esta palabra adefesio se convirtió en algo tan negativo porque quizás la carta de Pablo a los Efesios, al recibir tantas críticas, porque para el mundo y los filósofos de la época, la carta de Pablo a los Efesios estaba llena de cosas extrañas y ridículas para ellos. Por ejemplo, la carta de Pablo a los Efesios habla de cosas como que la mujer tiene que someterse al marido, como que el hombre tiene que amar incondicionalmente a la mujer. Para la sociedad, para la cultura de ese entonces, eso era algo extraño, algo ridículo. Tanto así que un autor en una ocasión escribió en un libro que la carta de Pablo a los Efesios estaba llena de adefesios. Es decir, estaba llena de cosas extrañas, extravagantes, de cosas raras. Y la realidad es que cuando vemos esta carta a la luz de nuestros tiempos, para el mundo de hoy, la carta de Pablo a los Efesios sigue estando llena de adefesios, de ideas y verdades que pueden parecerle al mundo algo ridículo, algo extraño. Y lo sorprendente es que aún dentro de la iglesia hay cosas de las que enseña esta carta que nos pueden parecer muy extrañas, quizás como la que vamos a ver en esta mañana. En la actualidad, cada día se hace más extraño ver una iglesia que se mantenga unida para edificar a otros. En un mundo que está tan individualizado, donde cada quien quiere lo propio suyo, donde cada quien piensa en sus sueños, en sus metas de manera egoísta, en estos tiempos parece hasta cosa rara y extravagante que los hermanos se preocupen los unos por los otros.
Hoy en día parece extraño encontrar una iglesia donde lo más importante sea Cristo y servir a tu comunidad. Hoy en día parece extraño ver una iglesia que esté dispuesta a dar la vida por sus hermanos. Es hasta extraño ver que este sea un lugar de amor sin medidas, donde nadie procure los primeros lugares, donde todo lo hagamos para la gloria de Cristo. Una iglesia donde no haya envidia, donde no haya chisme, donde reine el perdón, donde se respire el amor. Parece algo raro en este tiempo. Un lugar donde la meta individual y colectiva sea que todos se parezcan a Cristo, se ha convertido en un adefesio, en algo extraño y extravagante. Una iglesia que esté construida espiritualmente de tal manera que cada metro cuadrado esté lleno de la presencia de Cristo. ¿Saben qué es lo más asombroso de todo esto? Que según esta sección de Efesios que vamos a estar viendo, estamos llamados a ser una iglesia así. Deberíamos ser una iglesia unida para edificar. Y si hay un consejo que nos puede ayudar a ser una iglesia así, es el siguiente. Hermanos, hermanas, procuremos ser una comunidad unida y edificada a la imagen de Cristo. Procuremos, empeñémonos en ser una comunidad unida y edificada a la imagen de Cristo. Una comunidad donde lo más importante sea edificarnos mutuamente, donde lo más importante sea mi hermano en Cristo y que mi hermano crezca en Cristo. La pregunta al amado televidente sería: ¿qué necesitamos para hacer una iglesia así? Para hacer una comunidad así. En primer lugar, para hacer una iglesia unida para edificar, lo primero que necesitamos es vivir la vida de Cristo. Vivir la vida de Cristo. Fíjese, mire cómo empieza el versículo 1. Recuerden, no vamos a salir de Efesios 4. Aquí, cuando llegamos a Efesios 4, sucede que en los primeros capítulos, por decirlo así, tenemos la teología teórica, mucha teología, mucho conocer cómo es Cristo y conocer lo que somos en Cristo. Pero ahora, a partir de este capítulo 4, vamos a ver la teología práctica. Cómo se ve la iglesia en la práctica, cómo se ve el creyente en la práctica. Y mira qué manera de iniciar tiene el apóstol Pablo esta sección. Yo pues, preso en el Señor, yo que estoy preso en el Señor, yo que sé lo que significa dar mi vida por Cristo, les voy a dar un consejo y se lo voy a dar gratis. ¿Y saben cuál es el consejo? Les ruego, no les ruego que me saquen de la cárcel o que hagan un piquete y un rebú para que me saquen porque estoy preso. No. Mi ruego es que andéis como es digno de la vocación con que fueron llamados. Ese andéis en el Nuevo Testamento se puede traducir como la manera en cómo nos comportamos en nuestra vida, de cómo es nuestro andar en todas las áreas de nuestra vida. Dicho de otra manera, lo que el apóstol le está diciendo a estas personas: les ruego que vivan como es digno de un verdadero cristiano, que vivan de manera digna, que vivan según el carácter de Cristo, que vivan la vida de Cristo. Antes de tú estar listo para edificar a otros, tú primero tienes que ser edificado con la imagen de Cristo. Tú primero tienes que vivir la vida de Cristo para poder infundir la vida de Cristo en otros. Y este vivir la vida de Cristo lo explica muy bien el texto. Este vivir la vida de Cristo es, en primer lugar, ser humildes y mansos como Cristo. Ahí está la primera parte del versículo 2. ¿Usted lo está viendo en su Biblia? ¿Con toda qué? Humildad y mansedumbre. Eso es vivir la vida de Cristo. Esta humildad se puede traducir como humildad de mente, como una persona que aunque se siente tentado a ser orgulloso, el orgullo no se apodera de él, es ser modesto. Esta mansedumbre puede traducirse como dulzura o apacibilidad. Es decir, esta es una persona humilde, pero es una persona que a pesar de las amarguras de la vida,
trata a los demás con dulzura. El que tiene el carácter de Cristo, cuando tú tratas con esa persona, te sabe dulce. Ese ser como Cristo también es ser tolerantes y pacientes, como es Cristo. ¿Qué dice la otra parte? Soportándoos con paciencia los unos a los otros. Este soportar es que tú te sostengas a ti mismo en contra de las dificultades, es que tú aguantes la tentación. Este soportarse es como cuando hay una situación en tu vida y tú estás a punto de perder el control y tú mismo como que, ponte en tu puesto, Leandro, tú eres un hijo de Dios. Esa discusión estuvo fuerte, yo quiero reaccionar, pero no. Soy un hijo de Dios, tengo el Espíritu Santo y yo soporto esto. Es similar a esa paciencia que se puede ver como largura de espíritu. Es cuando ese motoconcho le rompió la mica al carro, yo respire. Señor, alárgame el espíritu, alárgame el alma y recuérdame que yo soy un hijo tuyo. Recuérdame que yo tengo el carácter de Cristo. Pero ese ser como Cristo, vivir como Cristo, también es ser amorosos, porque ¿cuál es la sombrilla que arropa todo esto? ¿Cómo tenemos que ser humildes, sostener, soportarnos unos a otros? ¿En qué? Dice el texto. En amor. Y usted sabe a lo que se refiere, a ese amor ágape incondicional. Y de esta sección podemos hacer un sermón aparte, pero donde yo quiero que usted ponga la mira es en la idea de que para edificar a otros a través de Cristo o a la medida de Cristo tenemos que ser como Cristo. Miren, por ejemplo, aquí vamos a brincar un poquito. A partir del versículo 17 vemos un contraste de lo contrario a vivir una vida según Cristo. Si usted se da cuenta, versículo 17, no vamos a salir de Efesios 4, dice, miren, esto digo y requiero en el Señor. Esta es la contraparte. Yo quiero que ustedes anden según Cristo, pero que no anden según como los otros gentiles. Este vivir contrario a Cristo es vivir una vida ajena a Dios que no toma en cuenta a Cristo. Mira cómo dice 17, como aquellos gentiles que andan en la vanidad de su mente. 18, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de corazón. Gente ignorante que no reconoce a Dios, gente que tiene el corazón duro. 19, los cuales después que perdieron toda sensibilidad se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Personas que se entregan por completamente al pecado, se entregan por completo al pecado. Y mira cuál es la respuesta que da Pablo a esto. Él dice, pero nosotros, más vosotros, no habéis aprendido así. Nosotros no conocemos a Cristo así. Conocer a Cristo no es yo saber cosas de Cristo, no es yo saberme la teología de Cristo, no es yo saber lo que es justificación, santificación, redención, etc. Conocer realmente a Cristo es vivir a Cristo. ¿Ustedes saben cuál es el problema, mis hermanos? Que nosotros deseamos hacer cosas para Cristo sin conocer a Cristo. Deseamos hacer antes que ser. Y una de las cosas que trata esta carta a los Efesios es sobre la identidad cristiana. Los capítulos 1 y 2 se tratan de enseñarnos que en Cristo somos escogidos, somos santos, somos adoptados, hijos de Dios, herederos, hechura de Dios. Entonces, si queremos hacer cosas para Cristo, tenemos que aprender a vivir acorde a lo que somos en Cristo. No vayan a ser como el varón capitaleño con el que yo tuve que tratar hace un año y pico. Hace como un año y pico, no recuerdo bien la fecha, tuve que viajar a Santo Domingo a estar con unos familiares. Entonces, cuadraron de que allá en la parada nos iba a recoger un varón de Dios, que él tiene un vehículo y que él hace servicio, él concha y también hace chiripa, y él se puso a disposición para ayudarnos en esa parte y nosotros también ayudarlo a él. Bueno, lo primero es que el varón llegó como 2 horas después. Él decía que ya vengo y nunca llegaba, pero está bien, es la capital, vamos a decir que fueron los tapones.
Lo segundo es que cuando vamos en el vehículo, el varón me dice, para romper el hielo, varón, ¿qué usted es en la iglesia? ¿Qué tú eres en la iglesia? ¿Cómo así? Ya yo sé por dónde va la cosa. Y le doy una respuesta que a él no le gustó para nada. Yo le digo, varón, yo soy un siervo de Dios en la iglesia. Un siervo y ya. Usted no es más nada en la iglesia. Yo soy un siervo de Dios. ¿Y qué más? Yo no necesito más nada. Y ahí él me dio una terapia de que no podemos ser come banco en la iglesia, de que tenemos que hacer tanta cosa, de que él estaba orando por su ministerio, de que él estaba orando para que Dios desbloquee tal don, para que Dios le dé tal ministerio, para que Dios le dé las naciones, para que Dios le dé esto. Él quería hacer tantas cosas en Cristo. Aleluya, está bien. No hay problema. El problema fue al otro día. Cuando me dicen que yo voy a hacer una diligencia y que el varón no puede llevarme, porque el varón tiene problemas con su vehículo. ¿Y cuál es el problema que tiene el varón con el carro? Le pregunto yo a los familiares, que son los que me lo buscaron a él. No, mira que lo que pasa. Ese carro que él usa es alquilado y él lo paga por día para conchar. Y resulta que él tiene meses que no paga ese carro. Yo, ay, mi madre. Pero el varón, a cualquiera le pasa una situación. No, mira, todo el mundo conoce el varón por mala paga. El varón no le paga a nadie. Ay, mi madre. No, pero cualquiera le pasan cosas, pero ¿qué es lo que no permite avanzar al varón? Me dice, mire, yo le voy a decir la verdad. Lo que pasa es que el varón, él dice que es cristiano, pero él tiene una novia que no es convertida y le está chapeando todos los cuartos. Yo respiré. ¿Y saben qué? Si hubiese sido el apóstol Pablo que estuviera allí, su respuesta sería, así no hemos aprendido a Cristo. Así no se edifica. Tú podrás orar, podrás servir en Cuchumil ministerio, pero si no vives la vida de Cristo, no estás listo para edificar a la manera de Cristo. A veces pensamos, no, que la iglesia no avanza porque falta más ministerio, porque falta apoyo, porque falta más gente, porque falta más obreros, pero muchas veces, o la mayoría de las veces, o casi siempre, por lo que verdaderamente la iglesia no avanza, lo que mantiene las iglesias estancadas, no es la falta de obreros en sí, sino la falta de creyentes genuinos que vivan la vida de Cristo. ¿Usted sabe por qué? Porque un creyente genuino que vive la vida de Cristo no se limita a 4 paredes, no se limita a liturgia, no se limita a cultos. Un individuo que vive la vida de Cristo es el evangelio andante. Cuando sirve edifica, cuando habla edifica, porque todo lo que sale de él es Cristo. Hermano, el éxito, por ejemplo, de la iglesia primitiva no fueron los grandes programas ministeriales, ni la gran creatividad de esa gente, ni quisieron eso grande culto y esa gran cosa. ¿Usted sabe cuál fue la clave de la iglesia primitiva? Tener comunión con Cristo mientras imitaban a Cristo. Hechos 2:42 dice, por ejemplo, que la iglesia primitiva perseveraba en la doctrina de los apóstoles. ¿Y cuál usted cree que es la doctrina de los apóstoles? La doctrina de Cristo. Perseveraban en tener comunión uno con otro. Perseveraban en amar como Cristo. Perseveraban en el partimiento del pan. Es decir, perseveraban en recordar a Cristo. Perseveraban en las oraciones. Es decir, perseveraban en tener comunión con Cristo. Es decir, que una iglesia que sirve al Dios actividad, al Dios evento, al Dios ministerio, no es una iglesia que realmente edifica. Una iglesia que quiere hacer antes que ser, no es una iglesia que edifica. La iglesia no son eventos, dijo un pastor un día. Estar unidos para edificar a Cristo empieza con vivir una vida en dependencia del Espíritu que imite a Cristo. ¿Usted quiere edificar? Viva como Cristo. Pero este vivir como Cristo tiene otra característica. Tiene que ver con estar unidos como Cristo está unido a su iglesia. Mira cómo dice versículo 3. Solícitos, es decir, procurando diligentemente guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Acá el autor va a enfatizar
que tanto la unidad, que tanto como los dones, que todo lo que se hace en la iglesia, en esta comunidad, es por la gracia de Cristo y para la gloria de Cristo y para edificarnos en Cristo. Fíjate cuál es la base, el fundamento de esta unidad. Versículo 4, un cuerpo, un espíritu, como fuiste también llamado en una misma esperanza. ¿Quién es que nos da la esperanza? ¿Quién es que nos introduce al cuerpo? ¿Por vía de quién es que tenemos su espíritu? Todo eso es por Cristo. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos, en todos. Sin Cristo, ninguno de esos fundamentos están. Es por eso que tenemos que tener en cuenta que la base de la unidad en la iglesia es Cristo. No es que seamos unos clones o unas fotocopias. Miren, todo va a depender si estamos unidos para edificar, si realmente estamos unidos con el propósito correcto. ¿Cuál es el propósito de esta unidad? Si usted sigue el hilo del argumento que va llevando el apóstol Pablo, va a llegar al versículo 12 y va a saber que el propósito de esta unidad es la edificación del cuerpo de Cristo. Porque le voy a decir algo, y agárrese. La unidad no siempre es sinónimo de algo bueno. Una iglesia, en un sentido, puede estar unida y no glorificar a Cristo, porque el valor de la unidad en una comunidad va a depender del propósito por el cual se une. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que un grupo de personas están desempleadas y ese grupo de personas desempleadas deciden unirse y crear una comunidad. Y esa comunidad, no sé, ellos le ponen el nombre, son gente desempleada, que no consiguen empleo, que necesitan dinero, se unen todos juntos y crean la asociación llamada ASODEU, Asociación de Estafadores Unidos. Nos hemos unido todos para atracar y para quitarle el dinero a los que sí trabajan porque nosotros no tenemos dinero. Entonces, esa asociación de atracadores unidos, ¿ellos están unidos? ¿Tienen unidad? Sí. ¿Tienen un mismo propósito? Sí. Ahora, ¿son de beneficio para la sociedad? No. Entonces, el beneficio tiene que ver con el propósito con el cual esa gente se han unido. Se unieron para un propósito negativo. Ahora, ¿qué sucede? La iglesia también funciona así en un aspecto. Los miembros de una iglesia pueden estar unidos, pero si están unidos para criticar, unidos para chismear, unidos para estar en contra de los pastores, unidos para estar en contra de lo que le agrada a Dios, esa iglesia no es sana. No es sana. ¿Cómo saber que estamos unidos según lo que dice el apóstol Pablo? Si nuestro propósito, si el propósito de cada uno de nosotros es que Cristo se edifique en mi vida y en la del otro, entonces esa es la unidad que le da gloria a Dios. Estar unidos, esta unidad no se trata de que seamos todos iguales, es de que tengamos el mismo propósito, de que Cristo sea glorificado y edificado en la vida de todos aquí. No significa que seamos unos clones, que nos guste la misma música, que nos gusten los mismos instrumentos, que nos guste la misma comida. No significa que vamos a estar de acuerdo en todos los aspectos de la vida. No, esta unidad significa que yo estoy dispuesto, junto con mis hermanos, a que Cristo sea edificado. Hermanos, procuremos ser una comunidad unida y edificada a la imagen de Cristo. ¿Y qué necesitamos para ser una comunidad así? Es la pregunta que estamos tratando. En segundo lugar, decíamos, vamos a darle un feedback para atrás, para que no se le olvide. Decíamos que en primer lugar, lo primero que necesitamos para ser una comunidad unida y edificada en Cristo es vivir la vida de Cristo. En primer lugar, vivir la vida de Cristo, que no se le olvide. Ahora, en segundo lugar, ¿qué necesitamos? Servir a otros conforme a los dones de Cristo. Servir conforme a los dones de Cristo. Versículo 7, mírelo ahí. Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Un comentarista, hablando sobre esta expresión, conforme a la medida del don de Cristo, él lo explica de la siguiente manera. Él dice, mira,
Lo que sucede es que Cristo es el don. Cuando hablo de don, hablo de un regalo, de una gracia. Cristo es el don, el regalo del cielo para el mundo pecador. Entonces, cuando el creyente viene a Cristo, ¿qué es lo que hace Cristo? Nos da de Él mismo. Nos da de su personalidad, nos da de su ministerio, que son los dones del Espíritu, que es el fruto del Espíritu. Entonces Él nos da de Él mismo, pero con un propósito. Con el propósito de que fomentemos el Evangelio a través de la unidad y la colaboración. Dios nos da dones, habilidades, para que colaboremos en edificar a Cristo en nuestras vidas. Me encanta que Pablo usa la palabra gracia, que es una palabra muy general, muy común en el Nuevo Testamento. Y cuando él dice que Dios nos ha dado la gracia, aunque está hablando de dones, podemos verlo de una manera más amplia. Cuando pensamos en gracia, pensamos en algo que Dios nos ha dado. De manera que cuando usted piensa en este texto y en lo que usted puede hacer por su iglesia o por el reino de Dios, piense en todo lo que Dios le ha dado. Y todo lo que Dios le ha dado por gracia puede ser un instrumento para edificar a otros en Cristo. ¿Qué Dios le ha dado? Pueden ser dones espirituales, pueden ser talentos, pueden ser habilidades, puede ser una profesión, puede ser dinero, lo que sea. La cuestión es que un pueblo que está unido para edificar da por gracia lo que por gracia ha recibido. Pero con relación a los dones, a las habilidades y a los talentos y al trabajo en la iglesia y a la obra del reino, lamentablemente tenemos dos grupitos. Por un lado tenemos el grupito que sí ejercita sus dones. Ese que hace algo en la iglesia, ese que es un líder en la iglesia, ese que canta, ese que limpia la iglesia, esa hermana que está abriendo la puerta, esa que hace algo en el culto de damas, ese que trabaja con los niños. Eso ejercitan sus dones. Ahora bien, este texto, para aquellos que ejercitan sus dones, esta porción lo que les recuerda es que cada vez que usted va a hacer algo para la iglesia, para el reino, para Cristo, recuerde que el propósito es edificar a los demás según la imagen de Cristo. Cuando usted viene a hacer la meditación aquí, no es que yo tengo que hacerla bien porque después los hermanos van a decir que yo sé poco. No, que yo tengo que comérmela, yo tengo que robarme el show. No, que cuando yo voy a predicar yo tengo que decir cada palabra con cada tilde y acento, porque yo no puedo verme como alguien inculto en el púlpito. No, el propósito no es que tú quedes bien, el propósito es que Cristo quede bien. Es que Cristo sea glorificado para que así el pueblo sea edificado según la imagen de Cristo. Pero por otro lado, tenemos el segundo grupo. El grupo que no ejercita sus dones, ni sus talentos, ni sus habilidades para la gloria de Cristo. Dentro de ese grupo tenemos una subdivisión, mire qué lío. Dentro del grupo de los que no ejercitan sus dones, tenemos dos subgrupos. Y el primer subgrupo es el que se justifica. Yo quisiera de corazón decir que aquí no hay de eso, pero la conciencia no me deja porque estoy delante de Dios. ¿Usted sabe quiénes son esos? Los que dicen: los pastores tienen un sindicato en la iglesia, es un grupito que hace todo. Allá no se puede hacer nada porque es un grupito que hace todo. Los que dicen: no, yo no puedo hacer nada porque es que a mí no me dan oportunidad. Ay, en esa iglesia no le dan oportunidad a nadie. Pero cuando tú le preguntas a muchos de esos hermanos, pero tú has ido donde los pastores y le has dicho: hermanos pastores, yo estoy dispuesto a ayudar en la obra de Dios, en esta iglesia, en lo que sea. ¿Usted ha ido a decirle eso? No, yo no he ido. Pero no le damos oportunidad. Todo es un grupito. Pero ¿saben qué es lo que sucede? Que son justificaciones no válidas en el ámbito bíblico. ¿Por qué? Porque según este texto, una comunidad unida para edificar entiende que la vida cristiana está llena de oportunidades para servir a Cristo. Ya sean en un lugar visible o en un lugar donde no te vean, ya sea moviendo el banco,
como ayudando a cambiar un bombillo en la iglesia, ya sea diciendo una poesía, como invitando a los hermanos que tienen mucho que no vienen, que vengan al culto, ya sea yendo a orar por el enfermo, como yendo a esos cultos memoriales que casi ninguno queremos ir. Hay muchísimas oportunidades de mostrar a Cristo. Seamos una comunidad unida para edificar. Ahora bien, a la hora de servir a otros, conforme a los dones de Cristo, debemos saber que, ya esta parte es rapidita porque el tiempo va avanzando. ¿Qué debemos saber a la hora de usar nuestros dones? En primer lugar, quien da la gracia, quien da los dones, ¿quién es? Cristo. Dice, es que Él dio la gracia, versículo 7, la primera parte. Ahora, en segundo lugar, estos dones fueron dados ¿a quién? Dice a cada uno, usted lo ve en el versículo 7, pero a cada uno. O sea, cada uno, Dios a cada uno de nosotros nos ha equipado con alguna habilidad para servirle para su reino. Y esta es la segunda subdivisión. Entre los que no ejercitan sus dones está otro extremo, que son los que dicen, varón, yo quisiera servir, pero es que yo no sirvo para nada. Yo no sé hacer nada. ¿Qué yo puedo hacer en la iglesia? ¿Qué yo puedo hacer para el reino? Pues déjame decirte que si tú te sientes que no sirve para nada, déjame decirte que el que murió por ti en la cruz fue Cristo, el Hijo de Dios hecho carne, y Él sí sirve para mucho. Y Él es que te está llamando, y Él fue que te dio una gracia, yo no sé cuál es, pero Él te la dio para que tú le sirvas en su reino, para que tú ayudes a edificar a otros a la imagen de Cristo. ¿Qué tenemos que saber a la hora de ejercitar nuestros dones? Que la medida de los dones es Cristo que la da también. Él no solo te da el don, Él te da la medida del don. Y me encanta cómo habla Pablo, porque toda la figura en esta sección es como acerca de construir, de edificar algo. Y la palabra que él usa para medida, precisamente en griego, es la palabra metro, que nosotros la usamos para referirnos a la longitud americana. Entonces, Pablo está diciendo, él puso la cantidad de metros adecuados que él quiso a cada quien respecto a su don. ¿Qué es lo que te quiero decir? ¿Qué es lo que dice ese texto? Tú y yo podemos tener el mismo don, pero no vamos a tener la misma medida. O sea, si Dios te está llamando a predicar, no quieras predicar como Leandro, porque Leandro a veces dice mucho disparate. No quiera predicar como fulano, ni quiera predicar como el que tú viste por YouTube, porque Él le dio la medida exacta a cada quien. Entonces, no tenemos ser unidos, no es que tenemos que cantar iguales ni predicar iguales, sino que tenemos que tener un mismo propósito, que sea edificar al cuerpo de Cristo. Tenemos que saber que quién es que tiene el mérito por estos dones, quién es que se merece la gloria. Sabemos que es Cristo. Mira cómo dice el versículo 8. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Esta es una ilustración militar. ¿Qué es lo que quiere decir el apóstol Pablo acá? Él está citando Salmo 68. Salmo 68, 17 y 18 dice que vienen los carros por veintena de millares y viene el Señor de los ejércitos, viene el Señor del Sinaí y gana la batalla y se lleva cautiva la cautividad y le da dones a los hombres. Sucede que en las guerras antiguas el que ganaba recogía lo que había ahí, recogía un motín y lo repartía entre los soldados o entre el pueblo. Entonces lo que nos quiere decir el texto es que Cristo en la cruz venció la muerte y las huestes espirituales, y aparte de darnos la salvación por gracia, Él nos ha repartido dones para que nosotros sigamos edificándonos en Él. Y enfatiza, versículos 9 y 10, que eso de que subió, que sino que también había descendido primero a las partes más bajas de la tierra. Y el que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Ese versículo, algunos lo interpretan de otra manera. Yo les voy a decir, según lo que estamos tratando y el contexto, yo lo veo así. Precisamente la palabra tierra ahí es la palabra
que usa la Biblia siempre para referirse al mundo físico y al planeta Tierra. Él se está refiriendo que el Señor vino a la tierra y se humilló hasta lo sumo, murió en una cruz, pero ¿qué pasó el tercer día? Resucitó en victoria y luego ascendió a los cielos a la diestra del Padre, y ahora por medio de esa victoria nosotros podemos seguir edificándonos unos a otros. Lo que te está queriendo decir el texto es, cuando tú vienes a la iglesia y tú eres edificado por un predicador, dale la gloria a Cristo, porque quien venció a la muerte y a los espíritus para que ese hombre tenga ese don fue Cristo. Cuando tú edificas a otro, dale la gloria a Dios, porque eso no lo compraste tú, eso lo compró Cristo. Pero también Dios, además de repartir dones, habilidades, Él les reparte hombres a su pueblo, hombres y mujeres fieles que le sirven. Mira cómo dice versículo 11. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas. Todas estas son personas que en la iglesia primitiva estaban relacionadas con el liderazgo. Sabemos que en la actualidad no tenemos apóstoles, pero estos eran los líderes que se encargaban de vigilar las iglesias, que conocían la doctrina de Cristo. Estos profetas no son como los del Antiguo Testamento, sino los hombres que proclamaban el evangelio. Evangelistas, personas involucradas con que el evangelio se propague, y pastores y maestros, que eran las personas que servían desde una iglesia local. Entonces, lo que está diciendo acá el apóstol Pablo es que también el Señor, para edificarnos unos a otros, ha regalado hombres y mujeres que tienen un llamado especial. La pregunta es, ¿quién sabe si tú también eres uno de esos hombres y mujeres que Dios está llamando a servirle? Y por último, ¿qué necesitamos para ser una iglesia unida y edificada? Servir a otros para el crecimiento del cuerpo de Cristo. Servir a otros para la madurez. Nosotros solemos usar el término edificar en la jerga cristiana mucho. Salimos de la iglesia y decimos, wow, yo fui edificado. Y decimos, wow, pero yo sí fui edificado cuando yo escuché esa porción. Pero en el sentido bíblico, en el sentido que está hablando Pablo, ¿qué es realmente ser edificado? ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros, los seres humanos, fuimos construidos como una casa. Nuestra vida, Dios la construyó como un apartamento, pero ese apartamento fue hecho con los planos del mismo Dios. Los planos de ese apartamento, de tu vida, es la misma imagen de Cristo, la misma imagen de Dios. Pero el ser humano, en su arrogancia, le dijo a Dios, no, yo quiero construir mi propia casa a mi propia manera, yo quiero construir mi propia vida. Y nosotros nos alejamos de Dios, decidimos construir nuestra casa a nuestra manera, pero vino el pecado y nos derrumbó la casa. Vino la consecuencia del pecado y se nos vino encima, y lo que nosotros merecíamos era quedarnos debajo de los escombros y morir eternamente. Pero el Señor en su misericordia envió a Cristo, el arquitecto por excelencia, para que los que creyeran en Él fueran sacados de los escombros y fueran reconstruidos bajo una edificación nueva en Cristo. Y lo bueno de esta edificación nueva es que sigue siendo a la imagen de Cristo, pero esta no puede ser derribada ni por el pecado, ni por el infierno, ni por nadie, porque es construida de tal manera que podamos habitar para siempre con nuestro Dios, con nuestro Padre, con Cristo. De manera que cuando Pablo habla de edificar, se refiere a eso, a que cada día más maduremos en Cristo. Podrás escuchar un buen sermón, podrás ir a un buen culto, pero si al final de cuentas no se van añadiendo los bloques de la gracia a tu vida espiritual, no estás siendo verdaderamente edificado. Si oyes la palabra y no estás creciendo ni madurando, no estás siendo edificado. Por eso es que el propósito del trabajo en la obra, según el versículo 12, ¿qué es? Edificar el cuerpo de Cristo. Edificar el cuerpo de Cristo.
Y precisamente el trabajo de los líderes en la iglesia es edificar a otros para que sigan edificando a otros para la gloria de Cristo. Porque ¿cuál es la meta? Versículo 13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud ¿de quién? De Cristo. De Cristo. Y este crecimiento tiene 3 objetivos clave que se lo voy a decir rapidito. ¿Cuál es el propósito de que la imagen de Cristo crezca en nosotros? Primer propósito, versículo 14, que no seamos inmaduros, para que no seamos bebés, niños fluctuantes como la ola del mar, olas del mar llevado por doquier, por cualquier viento de doctrina. Para que no nos dejemos engañar por estratagema, que quiere decir trampas en juego de azar, cosas que preparan los hombres para engañarnos. En segundo lugar, ¿por qué tenemos que procurar madurar en Cristo, crecer en Cristo? Para que sigamos la verdad en amor, versículo 15. ¿Por qué tenemos que seguir creciendo y madurar en Cristo? Para ayudarnos mutuamente mientras crecemos en Cristo. Mira cómo dice, así fue que iniciamos el sermón, para que crezcamos en todo aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo bien concertado, unido, todo como un solo hombre, con el propósito, seguimos hacia adelante, ayudándonos mutuamente según la actividad del don que tiene cada uno de nosotros, para ir edificándonos en amor. Hermano, si tú sigues lánguido en la fe, si tú sigues enano en la fe, si tú sigues cojo en la fe, ¿con qué fuerza tú vas a ayudar al otro a crecer? De manera que necesitamos crecer para ayudar a crecer a otros. Y ya por último, en esta última expresión hay algo muy interesante, en esa frase que dice para ir edificándose en amor, y es el hecho que la preposición que se usa en el lenguaje original también puede significarse hacia adentro. De manera que ese texto también, una manera de tú traducir ese texto es que diga que el cuerpo recibe su crecimiento hacia adentro, haciendo edificación de él en amor. O sea, por donde empezamos a crecer y hacia donde crecemos es hacia adentro, hacia nuestro corazón, hacia nuestro ser interior. El terreno que el Señor va preparando para edificar a Cristo en tu vida, para que tú puedas edificar a otros, es el terreno de tu corazón. Pero déjame decirte que el terreno de tu corazón es muy árido, es muy duro, es muy difícil de trabajar. Y el único capaz de trabajar en el terreno de tu corazón es el Espíritu Santo. Es Cristo con su poder. El Espíritu Santo es el único capaz de perforar tu corazón, de hacer una zanja para que se pueda construir Cristo ahí. De manera que ser edificado, ser edificada a la imagen de Cristo no tiene que ver con tu fuerza, no tiene que ver con tu cumplir horario, con tu cumplir rituales, con tu hacer cosas para Dios. Tiene que ver con tu entregarte por completo y decirle: Dios, edifícame a la imagen de Cristo. Es con la fuerza de Cristo que podrás ser edificado. Termino con esta historia. Se cuenta que en los años 60 por ahí, Estados Unidos estaba empeñado en enviar un hombre a la luna. Y se creó esta plataforma que llamamos la NASA, que es el Centro de Investigación Espacial de los Estados Unidos. Y ellos estaban trabajando arduamente para llevar un hombre a la luna. Ese era su propósito, llevar un hombre a la luna. Entonces el presidente de ese entonces, John F. Kennedy, fue a visitar la NASA. Y cuando fue a visitar la NASA, usted se imagina esta dinámica, él llegando y la persona acercándose y él compartiendo con ellos. Y venía uno y se le acercaba y le decía al presidente: dime, ¿tú qué haces en la NASA? Yo soy un ingeniero y estoy trabajando para que las hélices y las turbinas del cohete funcionen a la perfección. Ok, muy bien. ¿Y tú? ¿Qué eres? Oh, yo soy un físico matemático y estoy haciendo los cálculos para así poder construir todo el sistema electrónico que va a ayudar a esta nave a volar. Y cada quien le está diciendo lo que hace en la NASA, de manera muy técnica. Y en este trayecto, en un pasillo, el presidente se encuentra a un conserje que está barriendo con una escoba.
Para seguir la dinámica, el presidente se acerca al conserje y le pregunta, ¿y tú qué haces aquí? El conserje con su escoba le responde, estoy llevando un hombre a la luna, Señor. Estoy llevando un hombre a la luna, Señor. Lo que no contestó el ingeniero, lo que no contestó el matemático, lo contestó este conserje, porque él entendía que mantener la instalación limpia y que los científicos no se preocuparan por tener que limpiar un baño, él sabía que con eso él contribuía al propósito final, que era llevar un hombre a la luna. Según lo que hemos escuchado hoy, nuestra meta es que Cristo sea glorificado y que nos edifiquemos unos a otros a la imagen de Cristo. Nosotros tenemos una misión, un propósito que va mucho más allá de llevar el hombre a la luna. Nosotros tenemos la verdad que lleva a la gente al cielo y a la gloria. El instrumento que ese conserje usaba para llevar un hombre a la luna era una escoba. Yo sé que Dios te ha dado más que una escoba para que tú cumplas con tu propósito. Las preguntas antes de orar que debemos hacernos es, ¿qué estoy haciendo para crecer en Cristo? Segunda pregunta, ¿qué estoy haciendo para que otros crezcan en Cristo? ¿A quién estoy discipulando? ¿A quién estoy aconsejando? ¿A qué jovencito yo le he dicho, ven para mi casa, que yo quiero modelarte a Cristo? ¿A quién estoy guiando para edificarlo en Cristo? ¿Cómo estoy usando mis dones y talentos para edificar el cuerpo de Cristo? Amados hermanos, que el Señor nos ayude, que nos dé la gracia, que nos dé de su Espíritu, para que podamos decir que juntos estamos unidos para edificar a Cristo. Oramos. Señor bendito.